Hoy nos vamos a sumergir en un capítulo que es mucho, pero mucho más que una simple batalla. Es un descenso directo al alma. Vamos a analizar ese momento clave en que un héroe, nuestro Kael, se da cuenta de que para poder sanar el futuro no le queda otra que confrontar las heridas más profundas de su pasado. Es un viaje interno, a través del trauma, del sacrificio, para al final descubrir que la verdadera fuerza no está en el poder, sino en algo mucho más grande, la compasión. Y es que esa es la pregunta que queda flotando en el aire justo frente a Kael. Miren, lo que tiene delante no es un enemigo, no es de carne y hueso, es un portal. Y se siente vivo, palpita con una energía súper extraña. No es una puerta que lo va a llevar a otro mundo, no. Es más como un espejo oscuro, uno que lo está invitando a entrar a los pedazos rotos de su propia mente, a todos esos recuerdos que ha tenido bajo llave por tanto tiempo. Muy bien, vamos a entrarle de lleno. Nuestro análisis va a seguir la estructura clásica del viaje del héroe, pero esto es una prueba psicológica, una que va a definir a Kael para siempre. Empezamos con su negación, ese momento en que no quiere enfrentar el dolor. Después, lo vamos a seguir por 3 recuerdos, 3 momentos que lo hicieron quien es. Vamos a ser testigos de esa revelación que lo unifica todo, y al final veremos cómo regresa de ese abismo. Y no solo regresa sanado, sino que regresa transformado en el líder que su equipo necesita desesperadamente. Todo comienza aquí, justo en el borde. Kael está paralizado. Pero no es por miedo a un enemigo que pueda ver o tocar. No, es el terror a los fantasmas que viven dentro de él. Ese portal es un llamado, y su primera reacción, la más humana, es dar un paso atrás, porque él sabe perfectamente que cruzarlo significa revivir ese dolor que una vez casi lo destruye por completo. Y esta frase lo es todo. Es el corazón de su conflicto. Se puede sentir esa guerra interna, ¿no? La voz del miedo que le grita que huya, y por otro lado la voz del deber que le exige, le suplica que entienda. Su amor por Elara, esa necesidad de protegerla, se convierte en la única fuerza que puede empujarlo a cruzar ese umbral. Justo aquí, en este preciso instante, es cuando Kael acepta el llamado, no una batalla allá afuera, sino a la aventura más peligrosa de todas, la que se pelea adentro. Una vez que lo cruza, la realidad como la conoce se deshace. Kael es arrastrado literalmente por un torbellino de visiones. Y estas visiones son los 3 pilares de su identidad. Una promesa que nació en la inocencia de ser niño, un trauma que lo dejó paralizado de terror y un sacrificio de sus ancestros que define el propósito de todo su linaje. A ver, la narrativa aquí es wow. Primero nos lleva a un recuerdo súper cálido, lleno de nostalgia, ¿saben? Vemos a Kael de niño escuchando a sus papás y le están enseñando algo clave, que la vida es un acto de voluntad, una promesa de cuidar de todo. Pero, de golpe, toda esa calidez desaparece. ¡Pum! La escena cambia por completo. Ahora es una pesadilla, una noche oscura con relámpagos verdes. Es la tormenta ácida. Casi que podemos oler los químicos, sentir el pánico y ver a ese niño, a ese pequeño Kael, totalmente indefenso, viendo cómo lo pierde todo lo que ama, y no puede hacer absolutamente nada. Y aquí es donde ocurre la primera gran revelación. El Kael adulto, que está viendo a su yo del pasado, por fin lo entiende. Esas lágrimas, que por años él vio como una marca de fracaso, de debilidad, se da cuenta de que eran en realidad la semilla de su mayor fortaleza. En esa impotencia absoluta, en ese dolor tan puro, nació su juramento inquebrantable de proteger a los demás. Ya no es una herida, es el origen de su propósito. El viaje lo lleva todavía más atrás, a una memoria que ni siquiera es suya, pero que le corre por la sangre. De repente, es testigo de un ancestro en medio de una guerra terrible. Este antepasado, él tiene el poder para ganar, para aniquilar a todos sus enemigos. Pero, en un momento de claridad total, elige otro camino. Realiza lo que la historia llama un sacrificio fundacional. Renuncia a la victoria para detener la masacre. Elige la misericordia por encima del poder y con eso se asegura de que la humanidad tenga un futuro. A ver, el punto crucial de todo este viaje, lo más importante, es entender que estos 3 momentos no son eventos separados, son facetas de la misma persona. El niño lleno de esperanza, el sobreviviente marcado por el dolor y el ancestro que actúa con sabiduría no son gente distinta. Todos ellos son Kael.
Y para poder sanar, tiene que dejar de pelear contra estas partes de sí mismo y, en su lugar, aceptarlas, integrarlas en un todo. Y este es el momento trascendental, el clímax. Kael se ve a sí mismo de niño y, en vez de sentir lástima, abraza esa inocencia. Ve al sobreviviente y, en lugar de sentir vergüenza, honra su dolor porque entiende que de ahí viene su empatía. Y finalmente, siente la decisión de su ancestro, no como una carga, sino como la guía que necesitaba. Las tres figuras se funden en él, y Kael renace. Ya no es solo un guerrero que lucha para sobrevivir, ahora es el portador consciente de su pasado, de su trauma y de su herencia. Y esta es la lección final, la que resuena en lo más profundo de su ser. Toda su vida pensó que su linaje le había dado poder para pelear, como si fuera un arma. Y ahora por fin entiende la verdad. Su herencia es algo mucho, mucho más profundo. Es la capacidad de sentir el dolor de otros, de entender el sacrificio, de elegir siempre la vida sobre la destrucción. Su herencia es una compasión inagotable. Kael sale del portal, y algo en él ha cambiado. Hay una calma, una serenidad que sus compañeros jamás le habían visto. La sabiduría que consiguió allá dentro no es un tesoro para guardárselo, sino un regalo para compartir. Y en ese instante deja de ser solamente el guerrero más fuerte, para convertirse en el verdadero corazón de su equipo. Este nuevo rol se sella con un nuevo título, portador de la memoria humana, y es que lo describe a la perfección. Su propósito ya no es ganar la siguiente batalla, es cargar con las lecciones del pasado, el dolor, sí, pero también la esperanza y el sacrificio para poder guiar a todos hacia un futuro que sea más consciente, más compasivo. Y entonces se acerca a cada uno de sus compañeros, pero no les da órdenes, les ofrece un pedacito de lo que aprendió. A Kaelen, el guerrero que siempre teme verse débil, le muestra que la fuerza real es proteger a la gente que ama. A Ryu, que vive consumido por la culpa, le enseña que su dolor es precisamente el origen de su don para sanar. A Lyra, la estratega que tiene pánico a fallar, le inspira a construir desde el amor y no desde el miedo. Y a Silas, el sabio, le recuerda que la sabiduría no sirve de nada si no se actúa. Los une, ya no con estrategia, sino con un propósito en común. Ahora el equipo es una unidad, como nunca antes. Ya no están juntos solo por una misión o por el miedo a un enemigo, están unidos por algo mucho más profundo, una comprensión mutua, un propósito compartido. Están listos para enfrentar lo que venga, ya no como un grupo de soldados, sino como una familia. La imagen final de esta parte es increíblemente poderosa. Vemos a los 5 caminando hacia la fortaleza enemiga, pero su forma de andar es distinta. Ya no hay tensión, no hay ira en sus caras. Hay una serenidad, una aceptación muy profunda, incluso sabiendo que la batalla es inminente. Han entendido que su viaje ya no se trata de destruir a un enemigo, sino de confrontar una última verdad que los está esperando. Y el capítulo cierra con esta frase, que es pura poesía, pura reflexión. Nos sugiere que hasta el fuego, la fuerza más pasional, a veces la más destructiva, puede encontrar un momento de paz, de propósito, casi de reverencia, justo en ese silencio antes de la tormenta. Es la prueba definitiva de la transformación de Kael, y por extensión, de todo su equipo. Y con esto nos quedamos pensando, ¿no?, sobre qué es realmente el conflicto y qué es la paz. Quizás la victoria más grande no es derrotar a un enemigo que está fuera, sino conquistar primero la guerra que llevamos dentro. Así que, si este viaje por la mente de Kael les movió algo, si les pareció tan profundo como a nosotros, bueno, ya saben qué hacer. Ayúdenos con un me gusta, suscríbanse al canal y, súper importante, activen esa campanita para que no se pierdan lo que viene, porque la historia apenas está llegando a su punto más alto.